¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. 9 de la noche con 15 minutos, estamos en vivo este día miércoles 1 de junio. Y de entrada, haciéndole esa propuesta, ese exhorto de su participación en este programa, saldrán, ahí están los teléfonos de nuestro estudio acá en la ciudad de Quito, para que usted los utilice y participe. Esta vez vamos a conversar sobre el tema ambiental, tema clave en la sociedad actual. Habían pronósticos que hablaban de determinados números de años que en su momento parecían muchísimos, cuando nuestra naturaleza podía llegar a saturarse en virtud del modelo de desarrollo, el gran auge industrial. Hecho un chequeo, después de un cierto número de años, la cuestión tiende a acortarse si no somos capaces de frenar ciertos hábitos, ciertas costumbres que son la fuente suscitadora de este enorme desperdicio y la enorme contaminación. Hemos ya asistido, estamos viviendo en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras ciudades, en el agro, el cambio climático. Eso no es una especulación, es una realidad que ya nos ha invadido. Por eso el tema ambiental tiene esa permanente importancia hoy. Y también por eso un grupo, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, que yo podría decir en virtud de esta publicación también, Ecuador Ambiental 1996-2011, un recorrido propositivo. Este grupo surgió de la PUCE, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La mayoría de ellas y ellos son abogados. Y este grupo convocó a una reunión que se desarrolló entre ayer, 31 de mayo, y hoy, 1 de junio, con dos participantes de ese encuentro que se llamó El Derecho y las Políticas Ambientales más allá del papel, retos y desafíos futuros para su aplicación. Dos personas participaron, mejor dicho, de los participantes, dos personas están aquí. La una, abogada también, ecuatoriana, de la Católica de Quito, también con maestrías en otras áreas, pero siempre enfocada en el tema ambiental, María Amparo Albán. Entre los exponentes, expositores que vinieron de afuera, abogado, qué coincidencia, de Córdoba, Argentina, pero hoy con residencia en Chile, Guillermo Acuña, experto también en este tema, y vino a hablar de la resolución número 10 o el artículo número 10 de la Declaración de Río, que habla sobre el derecho a la comunicación para estar bien informados y esa información permita nuestra participación activa en los temas ambientales. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, gracias por estar aquí, a ti también, Guillermo. Muy amable, Javier. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya concluyó el encuentro? Sí, bueno, concluyó esta tarde con el último panel. Tuvimos el día de ayer una mesa redonda durante la tarde. Ajá. Y el día de hoy hemos tenido dos paneles en la mañana y dos en la tarde, con distintos temas, todos de la temática ambiental. Y el enfoque del evento es mirar cuáles son los retos que tiene la sociedad civil frente a la aplicación de las normas que en Ecuador sabemos atravesamos por un momento histórico con una constitución muy llena de preceptos y principios ambientales que ponen un desafío muy grande para su aplicación, así como la cumbre próxima del 2012 de Río más 20, que es el aniversario de los 20 años de la Declaración de Río y de una oleada muy importante a nivel internacional de regulación y discusión sobre los temas ambientales. María Albán, reitero, María, tú como abogada planteas en un trabajo que he leído precisamente en este libro que, bueno, podemos modificar la Carta Constitucional, la ley fundamental del Estado. Al modificarla hay una serie de consecuencias en otras normas secundarias que luego hay que vigilar, hay que estar atentos, hay que diseñarlas bien para que su aplicación se materialice. En esa etapa estamos en el Ecuador. Sí, con una carta nueva, una carta política nueva, el desafío es cómo adaptar las herramientas jurídicas e institucionales
preexistentes, de tal forma que puedan ser funcionales para la aplicación de lo que ya contiene la nueva Carta Política. Entonces estamos en una etapa de afianzamiento, diríamos, a la parte institucional, que es una etapa que comenzó, diríamos, en los 90, con instituciones ambientales. Se creó en el 97 el Ministerio del Ambiente y ha venido progresando. Arrancamos desde el 83, ya nos empezamos 83 tuvimos una ley, Sí. la ley en el 80 tuvimos la ley forestal, que ya marcó un camino, digamos, de trabajo del Estado frente a la protección del medio ambiente con áreas de conservación. Pero diríamos que el impulso más grande se dio justamente como un efecto de lo que pasó en Río de Janeiro, ¿no? A partir del 92, los países de la región comenzamos a regular temas provenientes de la discusión, tanto de la Agenda 21 para el desarrollo como de los principios de Río, todo sobre principios que el Estado debe salvaguardar en la aplicación justamente para proteger el medio ambiente. Ahora, de todas maneras, la Constitución 2008, que es la que tenemos en vigencia, la Constitución de Montecristi, tiene esta declaración de otorgarle derechos a la naturaleza. ¿Qué lectura hacías tú? Ya tienes algunos años en este trabajo, desde esa experiencia tuya, sobre esta proclama de entregarle derechos a la naturaleza. Bueno, fue un evento bastante atrevido en el sentido de innovación, porque la verdad es que la mayoría de juristas son muy conservadores en cuanto a innovar en materia jurídica, ¿no? Pero el momento político determinó mucha influencia de otras disciplinas, cosa que no había ocurrido antes. Antes las cartas políticas habían sido elaboradas por abogados. Entonces, la influencia de la sociología, de la antropología, de la economía. Y de los movimientos sociales. Que es justamente parte de la consecuencia, digamos, de una efervescencia social que aterrizaba en Montecristi una serie de ideas que se trabajaron desde la sociedad civil. Y eso ocasionó que se diera el momento y el fervor político también para aceptar innovaciones. Ahora, desde el punto de vista jurídico estrictamente, al principio resulta una institución un poco complicada de procesar porque choca contra el derecho civil tradicional, que dice que las personas tienen derechos cuando son capaces de contraer obligaciones naturales o jurídicas, ¿no? Esta ficción que se crea. Pero la naturaleza no tiene capacidad de contraer obligaciones, solo tiene ahora derechos. Yo te lo podría discutir eso. No, sí. Estoy diciendo como, sí. Como una crítica, digamos, porque para los abogados al principio resulta una idea extraña. Sí. Pero luego, claro, mirando uno las instituciones y que se crean, y además la tutela, que es la obligación que tiene el Estado de salvaguardar y garantizar, resulta que es innovador y puede ser realmente un paso hacia adelante, inclusive como una propuesta, una invitación desde el propio derecho local hacia lo regional quizás o el internacional en algún momento, para dar ese paso. Sería interesante ver, y hay muchos países en los que he conversado y he hablado de esto, que están esperando a ver qué sucede, cómo se aplican los derechos de la naturaleza desde el punto de vista de ser sujeto de derecho, para mirar la posibilidad de discutirlo. Hay países y hay movimientos en otros países que lo están mirando. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante. Ahora, por el mismo diagnóstico que hacen ustedes, me refiero por ustedes a la gente que está preocupada del tema ambiental desde hace muchos años, y en ese diagnóstico ustedes advierten que si no paramos las tendencias actuales del consumo, de este desarrollo industrial también, vamos a llegar a un escenario de agotamiento de la naturaleza. La naturaleza luego recuperará sus equilibrios y nosotros, quién sabe a dónde salimos espergeados, como dicen por mi tierra. ¿Eso no nos presiona para ser más audaces, como para llegar a ese planteamiento, derechos a la naturaleza? Sí, la verdad es que es un momento histórico porque hay una presión social muy grande por proteger el medio ambiente. Pero yo diría que es una presión en dos sentidos. La una por garantizar los derechos a la naturaleza, pero también la otra es por la aplicación de los derechos. Porque si no logramos una institucionalidad funcional a estos derechos, que logre operativizar estos derechos, vamos a tener derechos en el papel, pero en la práctica no van a ser posible de implementarse, y lo cual sería una pena. Entonces, ciertamente los análisis que hemos hecho y muchos de los abogados que tenemos en la organización coincidimos en que no solo se debe trabajar la parte sustantiva, es decir, el concepto y el derecho en sí mismo,
sino también la aplicación, la parte adjetiva, los procedimientos y sobre todo el sistema de aplicación de justicia ambiental, que es una rama muy particular ahora y que se está hablando de que sea además una rama independiente, un tribunal ambiental, un juzgado ambiental, donde se procesen estas acciones, que son acciones diferentes a las tradicionales del derecho civil o las del derecho administrativo, porque salvaguardan intereses tanto privados como públicos. Entonces es necesaria también una reforma en la administración de justicia. Eso es lo que se plantea desde lo óptimo, ¿no? Hay muchos países que ya han trabajado esto. Costa Rica, por ejemplo, tiene tribunales ambientales, procesan la acción ambiental de forma independiente dentro del sistema. Entonces hay que sopesar, pero la verdad es que sería interesante mirar si es que la legislatura se atreve a generar esto y si es que el sistema o la reorganización de justicia ahora pudiera determinar que esto es necesario para la aplicación de los derechos ambientales. María Albán dice mirar si la legislatura se atreve. Guillermo Acuña, desde Chile, pero argentino. Guillermo, entonces la sociedad civil tiene que estar permanentemente movilizada también para exigir ese atrevimiento, y de ahí que este principio 10 es clave, es lo que tú has venido a hablar en este encuentro. Exactamente, Javier. El principio 10 en la Declaración de Río fue un hito en torno a la forma en la que la sociedad civil, o todo lo que no era gobierno, todo lo que no eran entes públicos, debían o pedían garantizar en torno a acceder a información para saber de qué se trataba, de qué se estaba discutiendo, qué se estaba licenciando, qué se estaba autorizando, y para ello contar con una participación adecuada. Pareciera que el principio 10 está concatenado entre si no hay una adecuada información, la participación no puede darse tampoco adecuadamente, y por lo tanto el principio 10 fue recogido en numerosas legislaciones de América Latina y el Caribe, que es el área donde nosotros estamos trabajando, y es allí donde queda plasmado en muchas legislaciones: mecanismos de participación ciudadana, veedurías, audiencias públicas, es decir, formas de participación que garantizan, dan una mirada desde una democracia complementaria en torno a la democracia representativa, es decir, hay un aporte de la sociedad civil que no sustituye a los mecanismos tradicionales de participación, sino que complementa. La sociedad civil opina, da su opinión. Ahora, la participación muchas veces está dando señales en esa efervescencia, y yo diría a veces una cierta impaciencia social en torno a temas que no son abordados, ¿no? Y ello genera a veces tensiones, tensiones que pueden llegar a niveles un poco críticos, y justamente nuestro argumento es que apoyando y favoreciendo los derechos de acceso a la información, a la participación, se evitan estas tensiones, hacen que los procesos de licenciamiento, por ejemplo, sean más fluidos, más claros, más transparentes, y que todos los involucrados puedan tener la oportunidad de expresar su punto de vista.